David se fue más por un dolor del pasado que por un presente. Yo por eso siempre digo que a la gente que me dice que la forma no importa, ni importa el ganar, que eso es mentira. Nosotros hubiéramos querido ser campeones, hubiéramos querido ser campeones de Copa Libertadores, y muchas veces no, siempre el club va a estar por encima de los seres humanos, independiente de quién sea. Por eso te digo que las decisiones de lo de externo terminan siendo mucho más importantes que lo que pasa en la cancha. Y si uno mirara la etapa de Don Raúl en el Medellín, es muy ganadora. Don Raúl ha llegado a 10 finales. Llegar a una final terminó siendo más perjudicial por perderla que que hubiéramos hecho un gran cuadrangular y se hubiera quedado todavía fuera de la final. Nuevo capítulo hoy para el podcast de Radio Múnera, un programa más. Hoy desde Gema y con un invitado muy especial, Sebas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, hermano. Bueno, muchísimas gracias. Siempre me han gustado estos espacios. Creo que para la gente es valioso conocer un poquito más del ser y obviamente de los temas que nos apasionan, que en este caso sería el fútbol. Y bueno, yo siempre con la disposición de brindar un poquito de lo que uno es y lo que ha recorrido y aprender de ustedes también, porque siempre digo que el aprendizaje es mutuo. Muchas gracias, Sebas, de verdad, muy bacano poder conversar con vos. Y a nivel, vos te metiste primero por un tema que es como que también lo que quisiéramos indagar primero, que es como el tema humano. Pues de alguna forma como que tu vida hizo un pico muy raro y muy rápido de una como entrenador del equipo profesional. Como, ¿cómo va la vida después de que eso sucedió? ¿En qué estás vos hablando de Sebastián Botero como persona? Mira, es que yo creo que para contestarte la pregunta me tendría que volver un poquito, pero no es tan rápido como la gente piensa, Ok, porque también hay un camino hacia atrás. Primero, pues todo lo que recorrí como jugador aficionado, selecciones Antioquia, fuerzas básicas en el Medellín, selección Colombia sub-17, bueno, y más o menos 10 años en el fútbol profesional como jugador. Las lesiones, el retiro y todo el aprendizaje que más adelante lo podemos conversar de lo que es el ser humano que se dedica al fútbol y tiene una ruptura grande como la que yo tuve antes de lo que esperaba y cómo empieza de nuevo la vida, que para mí se parte en dos. Y una conversación que tuve con un amigo que se llama Sebastián Lopera, que trabajó en Nacional, que fue la persona que me hizo, por eso valoro tanto en los seres humanos que son honestos con uno y que los amigos siempre quieren lo mejor para uno y se atreven a decirle las cosas que los demás no, que alguna vez me cuestionó yo para dónde iba en la vida después de haber jugado. Y ese día yo hago clic con que quería ser entrenador y ese día lo escribimos en un papel que me quería pues enrutar como entrenador, que quería entrar a unas fuerzas básicas, lo escribimos en un papel y yo me puse en el objetivo como un plazo, digamos que estuviera ya más tangible ser entrenador profesional a los 5 años. Y ¿Cuánto va? la vida me puso a los 5 años. A los 5 años. Como entrenador de fútbol profesional. o sea, eso fue un proceso de manifestación también tal cual que se dio. Exactamente, entonces ahí hay una historia muy bonita hacia atrás de todo lo que pasó antes de yo poder llegar a ese lugar que tampoco me lo esperaba, obviamente yo tampoco me esperaba cuando regresé en noviembre acá a Medellín que me iba a llegar esa oportunidad, pero digamos que el inconsciente mío ya lo había preparado, yo creo mucho en eso y le había dedicado muchas horas a esto y bueno, yo creo que al final se juntan un montón de circunstancias y yo creo que el plan de Dios para cada persona del aprendizaje y lo que tenía que yo ver de ese momento y aportarle a club en ese momento, que era muy especial y muy difícil para todos, pues yo creo que se daba porque era el momento perfecto para que se diera y bueno, ya la vida obviamente vuelve un poquito a la normalidad, pero digamos que los sueños y los objetivos del día a día siguen estando muy presentes y sigo siendo igual de feliz. No es que porque no estoy ahorita en el profesional soy menos feliz. Es una cosa que yo le digo mucho a los jugadores, que pensamos que cuando llegamos a un lugar, entonces la vida ya nos premió con el objetivo máximo, entonces ya uno ya es feliz el resto de la vida y por ahora gracias al Espíritu Santo. Y la vida no tiene que ver con eso, sino con una capacidad de uno desarrollar con pasión y con amor lo que uno realmente le gusta hacer y que a los diferentes niveles con menos o más repercusión en lo externo, pues uno puede seguir siendo igual de feliz. Y eso es lo que vivo ahora con mi sub-20, con ayudar al resto de las fuerzas básicas y obviamente con los sueños mirando hacia adelante. Sebas, y en ese sentido de la felicidad y cómo se trabaja en el fútbol, ¿no sentís que es un poquito más tranquilo ahora que estás, digamos que en la sub-20? Porque pues en la profesional uno no está tranquilo, digo yo,
porque son todos los ojos puestos del mundo, son periodistas criticándolo, son hinchas criticándolo, la presión, son los resultados. No se disfruta más, digamos, desde ese lado que es la formación, y no tanto ya técnico en propiedad. Pues hay dos miradas. Aparentemente podría ser que sí, porque la repercusión de lo que uno hace no tiene las dimensiones de lo que hacía antes, hace un mes y medio, 2 meses en el equipo profesional. Pero es que los retos y la demanda de las exigencias se las pone uno mismo. Sí. Y ahorita yo quiero ser campeón con la sub-20, aunque si fuera campeón con el equipo profesional se da cuenta 50 millones de personas o 100, y acá se den cuenta 500 personas o 200. Para mí el objetivo es ese, y entonces la demanda de trabajo y de lo que yo me exijo a mí mismo y en el grupo es igual. Entonces, porque al final si yo no me reto a eso, yo les decía mucho a los jugadores, uno no puede pensar o vivir pensando en algo que no puede, en lo que no puede ejercer ningún control. O sea, yo no puedo controlar ahora que yo sea entrenador profesional, ni que esté en otro club a nivel profesional. Lo único que yo controlo es lo que yo hago en la sub-20. Y mi jugador es lo mismo. Lo único que ellos pueden modificar hoy en su realidad es qué hacen en su proyecto sub-20. Y en función de eso, la vida como les va a devolver por lo que puedan hacer ahí o lo que podamos hacer ahí. Entonces, si nosotros nos ponemos en lo que podemos intervenir hoy, que es la sub-20, la meta de ser campeones nacionales, quizás la vida nos va a premiar con algo después. Pero si simplemente lo tomamos como que estamos ahí y da igual si ganamos, perdemos, empatamos, y realmente no nos decimos nosotros una misma presión para poder llegar a los objetivos, pues siempre vamos a una zona de confort que al menos para mí, respeto a quienes vivan la vida de otra manera, pues no me va a llevar al lugar donde yo quiero estar más adelante. O sea, pero igual tu objetivo es dirigir en primera, pues, o sea, tenés esa meta. Sí, es mi sueño, más no es la única cosa que me importa en la vida, porque, como les decía ahorita, yo no puedo controlar que siempre vaya a ser el fútbol profesional como entrenador. Yo le decía a la gente cuando estaba ahí que yo le daba muchas gracias a Dios porque hay 36 entrenadores a nivel profesional en un país de 50 millones. ¿Cuántos somos ahora? 50 y pico. Somos 36 y somos 20 en la A, o éramos 20 en la A y 16 en la B. O sea, que yo tenía un lugar dentro de 20 personas a nivel de 50 millones. Y eso es un privilegio demasiado grande. Entonces, realmente controlar eso es casi imposible. Entonces, si yo delego en que yo solamente voy a ser feliz cuando esté dentro de esos 20, pues la vida se me va a ver muy complicada. Entonces, obviamente mi sueño es de estar ahí, anhelo poder mantenerme durante muchos años ahí, pero si la vida me pone como hoy en este momento, en este lugar, pues lo sigo disfrutando y voy caminando hacia volver a estar ahí. Pero no puede depender solamente de eso. Es algo demasiado selecto, demasiado exclusivo. Y pues también hay no sé cuántos miles de entrenadores intentando estar ahí. Pero no sé si vos lo ves igual, Sebas, porque pues desde incluso cuando empezó David, cuando seguiste vos, lo que yo estaba viendo en la vida del fútbol colombiano es que se está aproximando una nueva cama de entrenadores, incluso con una visión muy diferente a como ese sentido más tradicional, donde está Restrepo, donde está Lucas, donde los reunís pues también ustedes dos, como David, como Sebastián, que al final es una transición que se está dando en nuestro fútbol, ¿no? Sin duda, yo creo que es algo que se fue dando de manera natural, porque yo siempre le digo a la gente que lo único permanente, pues no lo dije yo, lo dijeron los científicos más grandes, es el cambio. Y ante eso nadie se puede oponer. Lo que yo sí siempre he recalcado es que no es una pelea entre viejos y nuevos, que es lo que a veces hemos querido como exactamente, y realmente no creo que haya viejos y nuevos, sino simplemente hay personas actualizadas, hay personas que están en constante evolución buscando el desarrollo del fútbol colombiano. Yo ahorita les compartía afuera de micrófonos que para mí necesitamos un auge de entrenadores preparados, no solamente a nivel profesional, sino a nivel formativo, porque es que de eso realmente depende lo que yo algún día le he compartido a mis amigos en un mundo donde yo creo que en todos los sectores hay dificultades en cuanto a egos, en cuanto a envidias, en cuanto a egoísmo. Es natural en el ser humano, más cuando estamos en lugares tan privilegiados, que otro quiera estar ahí. Pero no hemos encontrado algo que nos una a todos. Y yo siempre le digo a la gente, el objetivo más grande que nos podría unir a todos para caminar hacia un futuro de fútbol colombiano mejor es Colombia campeón del mundo. Porque yo creo que nada amamos más que la selección y nada amamos más pues, que queremos del fútbol que ver nuestra selección triunfando. Total. Entonces, si nosotros quisiéramos contribuir desde nuestro lugar a que Colombia algún día sea campeón del mundo, le daríamos valor a cada entrenador que está en diferente categoría, porque al final esa formación, esa información que le estamos dando al jugador,
pues va a permitir que la evolución de nosotros sea más rápida y nos permita que ese potencial que tenemos realmente pueda llegar a un nivel competitivo donde nosotros podamos competir por ganar, no solamente por participar. Y yo creo que Colombia lo puede hacer. Lo que pasa es que nos falta en ese tema todavía mucho y ojalá pudiéramos llevar el algún lado para poder contribuir con eso. ¿Crees que es un objetivo alcanzable en el mediano plazo? Para mí sí. Sí, Colombia. Yo creo que cada vez las distancias se van acortando más y sobre todo si nosotros tenemos la calidad del jugador, pues depende de todo lo que está alrededor de eso que nosotros lo podamos conseguir. Yo creo que cada vez nos hemos ido dando cuenta a todos los niveles que el fútbol se ha emparejado mucho porque la información y la calidad del entrenamiento ha permitido que todo el mundo acceda a algo que antes no. Entonces, habitualmente ganaban los mismos, incluso ahora podríamos decir que ganan casi siempre los mismos, pero ahora tú ves partidos en todas las ligas del mundo donde uno pequeño con un presupuesto 15, 20, 50 veces menor, con un plan de partido bien desarrollado, tiene una probabilidad de ganarle al otro. Antes realmente uno puede ganar al Real Madrid o Barcelona o al Bayern Múnich, era casi imposible. Pues caso Pereira en esta Libertadores, por ejemplo, que pues no estaba en los papeles de nadie hasta allá. ¿Por qué? Porque tiene un proceso con un entrenador capacitado, un cuerpo técnico muy capacitado, seleccionó los jugadores para su modelo, para su idea y desarrolló a partir de la calidad de su entrenamiento y la competencia un equipo que era capaz de ir a enfrentar a rivales que en el papel eran más. Por eso digo que Sí. en un mundial que son 7 partidos, si uno tiene calidad en los jugadores y tiene un proceso de entrenamiento con un entrenador que tenga conexión con ese grupo y ese grupo tenga una cultura y unos hábitos diferentes, estoy seguro que Colombia podría llegar a pelear mundial. No sé si lo vaya a ganar porque al final podemos llegar a la semifinal y perder por penales o llegar a la final y que en el minuto 118 nos metieron un gol de media. El fútbol es incontrolable. Sí. Pero creo que cada vez la probabilidad, si nosotros cuidamos más los detalles de lo que pasa alrededor, vamos a tener muchas más posibilidades de estar ahí. O sea, ahí me surge una duda porque yo estoy de acuerdo con vos en que el talento lo hay, pero me pasa que desde lo actitudinal el colombiano me genera desconfianza. Te lo digo porque pues en partidos como importantes uno como que ve que el colombiano, no sé si la palabra sea arrugar, pero como que si no saca su potencial o se esconde un poco. ¿Cómo mejoramos eso? Yo te iba a preguntar lo mismo y más que lo actitudinal como la mentalidad, o sea, colombiano que se habla mucho como que, exacto, que pechamos, como se dice, en los momentos importantes. Por ejemplo, el Mundial Femenino, que teníamos una selección que estaba llamada a ser campeona o a pelear, pues, y un partido como complicado, se le fue como más por la actitud, por la mentalidad. ¿Por qué crees vos que se da eso en el ámbito colombiano? Lo que nos decía ahorita también de los hábitos de entrenamiento, puede ser todo esto. Eso es multifactorial. A mí hay una cosa que yo siempre lo he dicho y a veces me cuestionan mucho porque hay un dicho, digamos, o hay un sentir popular o de la gente que dice que en el fútbol formativo no se prioriza el resultado. Y yo cuestiono mucho eso, porque digo que decirle a un niño, cuando tú pones 2 tapas o 2 en la calle, 4 piedras y juegan 2 contra 2, ¿qué quiere el niño? En ese juego, ¿qué está buscando? Ganar. O sea, el único objetivo del juego, del fútbol, es marcar un gol más que el rival. Entonces, tú separar el resultado de lo que pasa es vender una idea falsa al que está desarrollando el deporte. Ahora, yo no estoy diciendo que es que a los 7, 8 años, entonces tenemos que ser campeones de todo y vamos a renunciar a unos principios, a una etapa formativa donde hay que desarrollar un montón de cualidades del niño que son determinantes, pero es que la gente asocia como que si vamos a salir jugando o si vamos a intentar dar más pases, entonces no vamos a tener la posibilidad de ganar. O si el equipo juega entonces directo porque quiere ganar el partido, entonces no es válido porque el niño no aprende tan. Entramos en un montón de cosas que al final cada uno prioriza lo que cree que es más importante, pero independiente de la forma, que yo creería que siempre tiene que ser una forma propositiva donde el jugador decida. Para mí en el fútbol formativo, no pedirle a un defensor central que salga jugando o un portero o al medio centro que pues es, digamos, no permitirle desarrollar habilidades que tiene que tener para lo que sigue en el camino. Ahora, eso no quiere decir que no queramos ganar por eso. Entonces, una cosa no puede ir separada de la otra. Para mí el mensaje tiene que ser siempre ganar, pero respetando la etapa formativa donde tenemos que vivir esas cosas y nos vamos a equivocar y nos van a hacer goles por eso.
pero no venderle una idea falsa a la gente que nosotros no jugamos a ganar. Ahora, obviamente cuando tú juegas en un equipo con menos probabilidades, porque tienen jugadores menos buenos, pues hay un porcentaje muy alto de que no puedas ganar muchos partidos, pero tú como entrenador lo que tienes que intentar hacer es que el equipo cada vez se aproxime más a ganar, porque al niño le van a decir, nosotros vamos a perder todos los partidos, pero no importa porque estamos aprendiendo. Es un mensaje que al final ni el papá te lo compra, ni el niño te lo compra, porque no es la naturaleza del juego. Ya después si pierdes o ganas, pues es circunstancial, pero tu intención como entrenador es que ese equipo, al menos cada vez, esté más cerca de ganar, esté más cerca. No sé si lo vas a conseguir o no, pero no puedes estar derrotado antes de empezar los partidos. Sebas, y bajando un poquito el escalafón, incluso aprovecho también para toda la gente que nos está viendo en este momento. Estamos en Gema, café aquí cerquita al Centro Comercial El Tesoro. Muy chévere, muy recomendado, Sebas, para que vengas por aquí a desayunar, muy bacano. Bueno, los jugos, ¿o no? Está muy rico. Tremendos. Y los desayunos, el brunch, brutal. Ahora sí, bajando el escalafón, no hablando puntualmente del tema de Mundial, sino, por ejemplo, hablando de tema Copa Libertadores, Copa Sudamericana, donde también estamos en deuda hace rato. Copa América. Bueno, pero voy a referirme puntualmente a nivel de clubes, porque está claro que el panorama de Colombia es ser un país exportador de jugadores. O sea, ese es de alguna forma cómo los equipos pueden tener una economía saludable, cómo pueden ser financieramente estables también. Pero ese tema de ser simplemente un país proveedor de jugadores para otros países también implica en que ese sueño de Libertadores, Sudamericana, sea un sueño que casi pase a segundo plano porque nunca terminamos conformando equipos 100% competitivos. Además que aquí no tenemos tampoco el bolsillo para pagar los jugadores más caros de Sudamérica. ¿Cómo lo ves? No, de acuerdo, yo creo que en este momento el mercado de Brasil nos hace una diferencia muy grande en la calidad de los jugadores, pero yo tocaría un tema muy importante y es que nosotros en Colombia tenemos una capacidad como de pasar de un extremo a otro de manera muy natural. O sea, a nosotros nos parece que un equipo puede ser último en un campeonato, pero el otro tiene que ser campeón. O un equipo es el primer año en primera división y ya tiene que pelear los 8. Y lo que yo creo que al final no sé si lo vayamos a ganar porque la calidad individual de los jugadores siempre va a pesar y yo creo que Brasil en este momento están en un nivel demasiado alto por la capacidad económica que tienen. Colombia tiene que acostumbrarse a que los clubes tengan un proyecto que sea un poco más coherente porque cuando Nacional gana la Libertadores, Nacional venía de 3 años con Osorio, donde había competido a nivel internacional, había perdido una Suramericana, había peleado todos los torneos a nivel local, entonces aseguraba que todos los años iba a nivel a nivel internacional, a disputar siempre Copa Libertadores, Copa Suramericana, y el equipo desarrolló un hábito de competir a ese nivel. Entonces nosotros queremos, un equipo pasa de no clasificar a Copa Libertadores hace 5 años, y cuando clasificamos ya queremos ir a octavos de final, la cual no es algo que sea coherente, puede pasar, o sea, ahorita Pereira nos muestra que puede pasar, pero realmente los clubes tienen que construir proyectos donde, por ejemplo, el primer objetivo, o sea, nosotros siempre tenemos que estar en los 8, como primer objetivo, no pensar, nosotros siempre tenemos que ser campeones, porque eso no es imposible controlarlo. Pero si tú eres un equipo grande, que tienes un presupuesto con el que puedes contratar un buen equipo, un buen entrenador, tu primer objetivo debería ser siempre estar en los 8. Si tú compites en los 8 y te metes 5, 6, 7, 8 torneos, en alguno vas a poder quedar campeón. El equipo se va acostumbrando a ese tipo de partidos. Pero no es fácil que tú te metas por primera vez a los 8 y quedes campeón. Pasa circunstancialmente porque eso es un juego y tiene algo de azar y tiene también un montón de otras cosas. Pero yo creo que es eso. O sea, si los equipos colombianos, sobre todo los que tienen el presupuesto para ser competitivos a nivel local, no sé, hablamos de Junior, de Nacional, América, Medellín, Cali. Creo que Tolima ha hecho un gran proceso en los últimos años. Lo primero que tiene que pasar es que los equipos tienen que garantizar estar en los 8, todos los torneos. Y ahí se forma esa famosa o mencionada mística, que mucha gente le llama pues así que... De acuerdo, y simplemente es poner un objetivo mucho más tangible, mucho más cercano, que realmente si tú armas un buen equipo, tienes un buen entrenador, pues no es tan complejo poderlo lograr cada 6 meses. Y ahí seguramente vas a empezar, ya te metes, peleas el cuadrangular, hasta que eventualmente
si conservas más o menos una nómina que sea estable, vas a vender igual porque es imposible no vender. Que exacto. Es, eso es lo es- que es pasa. imposible no vender, pero tienes que pensar también en que el club tiene que mantener una estructura para poder competir. O sea, si tú desmantelas el equipo, pues tienes que volver a construir. Entonces yo creo que eso es una mistura de eso, de poder, sin dejar de vender porque lo vas a hacer, mantener una estructura, tener un objetivo claro como entrar a los 8 y a partir de esa regularidad empezar a buscar Copa Internacional y jugar. Si tú juegas la Libertadores 3, 4, 5 años seguidos, te lo aseguro que eventualmente vas a poder pasar la primera fase y ya vas a mirar a los rivales de una manera distinta, porque estás mucho más acostumbrado a jugar ese tipo de partidos, pero no es fácil meterte a la Libertadores cada 5 años y después ir a pelear. Sebas, y en ese sentido, en el sistema de competencia que tiene el fútbol colombiano, que donde clasifican los 8, ¿eso fomenta la mediocridad o fomenta la competitividad? Porque un equipo tranquilamente que octavo puede llegar a pelear el título, y un equipo que está en primer lugar lo puede perder, y es lo mismo, o sea, está peleando todo el campeonato y dice, bueno, me puedo relajar, porque ya voy de primero y puedo estar tranquilo. Y al final esa relajación le cuesta en ese tramo y pierde el campeonato. Es una buena pregunta, pero no lo puedo contestar solamente con el pedacito de si es mediocre o no, porque hay un espectro mucho más grande para profundizar, y es que para mí el sistema competitivo tiene que empezar desde la estructura de nosotros, de que nosotros no podemos estar simplemente con la segunda división y que nadie ascienda y descienda. O sea, nosotros estamos ya con la necesidad hace mucho rato que haya una tercera división y que los clubes de la B que queden de últimos pasen a tercera y que el equipo de la tercera pueda ascender y empezar a desarrollar esa competitividad, porque al final los clubes entran en una zona de confort que no es sana para nadie. Entonces, yo creo que el sistema del torneo puede ayudar a que la competitividad no sea tan alta, pero también entiendo que por la parte económica lo que pasa a nivel clubes es muy difícil. O sea, cuando tú juegas 14 contra 12 no hay nadie al estadio, entonces empiezan un montón de cosas que habría que analizar, pero que yo creo que empiezan desde nosotros de empezar a cambiar reglas que han sido absolutas durante muchos años, como decir, los dos últimos que descienden, punto, no hay promedio. No hay promedio, los dos últimos descienden porque al final si tú en un año, y entonces me dicen, no, están protegiendo los grandes, pues si un equipo grande en un año no es capaz de quedar de 17 para no descender o 18, pues realmente es porque algo está pasando ahí que tiene que modificar. Exactamente, entonces yo creo que modificar esas reglas, poner una tercera división, podría ser un principio para que la competitividad empiece a mejorar y que todo el mundo realmente se comprometa con que su proyecto deportivo hay que invertir, porque necesitamos esa evolución, porque al final si tú quedas de 16 en la B, que es el último puesto, pues no pasa nada. Entonces tú sigues recibiendo el mismo dinero, pues obviamente yo respeto, pues digo, eso es muy respetuoso porque yo no me quiero meter con la manera que sean los torneos y cada quien pensará de otra manera, pero yo siento que si tú tienes ese peso, que si quedas de 16, ya te vas a tercera división, pues tu mirada cambia, o sea, es algo que no se puede evitar. Entonces, desde ahí, desde las nóminas que vamos a pagar, el presupuesto que reciben los clubes, todo ese tipo de cosas, la mirada como empresa de cada dueño de club empieza a cambiar. Entonces yo creo que esas pequeñas cosas las podemos ir modificando y no son tan difíciles de cambiar, o sea, simplemente... ¿Qué ha impedido que en Colombia haya tercera división? Pues es una decisión directiva, pero... Sí, simplemente no, o sea, no se ha desarrollado el proyecto. La verdad no tendría la respuesta exacta para eso. Yo creo que lo hablo con mucha gente, hay mucha gente interesada en que esa tercera división se construya. Y yo creo que me dicen, pero si no hay presupuesto para la B, ¿cómo va a haber plata? Y yo digo, hay manera de hacerlo. O sea, si hacemos un torneo primero por zonas donde se juegue, no sé, Antioquia, Caldas, Risaralda, los departamentos más pequeños, para que los viajes no sean tan difíciles. Y después en otra zona, y ahí compites y das, no sé, 2, 3 cupos, y después en una sola sede reúnes todos los equipos y juegas la final. O sea, formas de hacerlo para que la economía funcione, estoy seguro que hay. O filiales de los grandes. También, o sea, lo puedes hacer de muchas maneras. Y yo siempre digo una cosa, que ese mensaje es profundo para mí, y que es una cosa que yo vivo todos los años al nivel al que yo dirijo, sobre todo, que es el sub-20, donde más he dirigido últimamente, y es los jugadores sub-20 que se pierden, se van a hacer cosas que no aman. El jugador que no juega fútbol profesional se va a hacer cosas que no le gustan y se gana el mínimo. Entonces, ¿por qué no ganarse el mínimo en la primera C? Plan, en tener la posibilidad de mostrarse para poder seguir creciendo. Y si no, hacer una vida digna con un mínimo haciendo lo que aman. O sea, es que no estoy viendo que vivir de un mínimo sea malo.
pero es muy diferente levantarme a hacer lo que amo por el mínimo que levantarme a hacer algo que no amo. Realmente transformaría socialmente un montón de cosas. Entonces yo creo que también como oportunidad para tanta gente, yo leí muchos lugares de fútbol míos que, o míos no, pues los que yo dirijo, Sí, sí, sí. que si son 36 equipos y son 25 jugadores por o sea, yo no, la matemática no soy tan buena, pero son 850 cupos de jugadores profesionales y el resto ¿dónde están? Entonces son miles y miles intentando jugar. Yo les digo, si usted no hace las cosas al 100%, imagínese la probabilidad cuánto se disminuye compitiendo contra tanta gente. Pero hay jugadores que realmente les queda faltando una oportunidad y esa tercera división daría, no sé, 20, 30 equipos más para que esos jugadores puedan seguir en camino a. Y esos jugadores se nos pierden y... Bueno, Eso socialmente también, parce, sería increíble. Sí, no, y causas hemos visto pues en la Premier League, Jamie Vardy que subió desde la cuarta. Entonces, casos muy brutales. Una pregunta aquí para toda la... Ey, no te veo tomando nada vos. No has pedido... Alex. Ustedes dicen, primero ustedes dos, John Solís, ¿fue vendido caro o barato? También le hicimos esta pregunta a los hinchas, a la gente, también nos respondieron. ¿Para usted caro o barato? Yo creo que lo hemos hablado y que uno dice, ¿por qué si un ecuatoriano, un argentino, un brasilero puede valer tanto, un colombiano no? Pero es un pelado que tiene no muchos partidos todavía en primera y lo que decíamos, la competencia de John Solís es Jaguares, o sea, no se ha mostrado a niveles que uno dice, bueno, este pelado puede valer lo que pide la gente, 10, 15 millones. Entonces no ha tenido una competencia como alta para decir que se vendió barato. Yo creo que está se bien. vendió bien. ¿Y vos, Papo, qué decís? no, para mí se vendió barato y es lo que hemos hablado, es que aquí el fútbol colombiano no vende caro. O sea, estamos hablando de que la venta más cara ha sido 10 millones de dólares, que fue Borja Y por que- la Libertadores que hizo. Y que no fue un jugador muy joven, o sea, No, exacto. un jugador que ya estaba en una etapa como de O madurez. sea, Colombia vende barato, pero es por lo mismo, por lo que también hablábamos, porque hemos demostrado que no tenemos cómo vender caro en el mercado, me parece a mí. Cuando vendemos caro, los jugadores tienden a bajar. El caso de Marlos, el caso de Borja. O sea, lo vendieron al Palmeiras y en Palmeiras no rindió. Entonces, por ese lado me parece que lo vendió bien. Sebas, ¿vos qué decís? ¿Lo vendieron caro? ¿Lo vendieron barato? Y para ponerle ñapa a esa pregunta, cuando vendemos caro, le metemos presión extra al jugador colombiano. Yo creo que el mercado hoy compra más en perspectiva que en la actualidad. Ok. O sea, yo creo que no se podría decir que es caro o barato porque depende de la evolución de John de aquí hacia adelante. ¿Qué creo que mira Joel, que mira el representante o la persona que lo vino a ver de Girona en él? Que ve un jugador que nosotros poco producimos. Nosotros no producimos llegadores o jugadores box to box, como llaman, muy pocos. O sea, Mateus, pero tú cuentas en las manos los jugadores que Colombia produce en esa posición. Segundo, es un jugador de casi 1.90. Es un jugador 2004, siendo titular en un equipo grande en Colombia, jugando Libertadores, ya a un nivel que obviamente es importante, pero que ellos no compran la actualidad de John. Yo creo que ellos compran ese John de 2, 3 años hacia adelante. Lo que creen que puede llegar a ser un jugador con esas características. Por eso digo que el mercado hoy le toca adelantarse porque ellos tienen que hacer apuestas, porque si lo aguantan 2, 3 años más, puede que John no sea el que ellos esperan, pero puede que sea mucho más y ese jugador ya te vale 3 veces más. Y lo que intentan esos equipos, entre comillas, pequeños de Europa que son vendedores o que son revendedores, es mirar la evolución y la perspectiva de lo que puede llegar a ser ese jugador. Por eso creo que arriesgan en ese monto hoy, quizás con una actualidad muy buena, pero que tampoco es una actualidad que a uno lo deslumbre como cuando salió Juan Pablo Pino o jugadores que sí realmente de acá uno ya sabía que estaban en un nivel extraordinario, pero yo creo que John por características en evolución puede llegar a ser un jugador importante a nivel de Europa y a nivel selección. Entonces yo creo que el monto tiene que ver más con lo que creen que va a ser que con lo que es hoy. Hablemos de Medellín, hablemos de, para que vamos pasando como esa etapa ya de todo el tema de formación y de juveniles, que pues volveremos a ella más adelante. ¿Cómo estás viendo el Medallo hoy? Al profesional, obviamente. Mira, yo te decía ahorita, para mí el club está en un momento hermoso. Lo digo sin ninguna pretensión
ni ganas de venderle humo a nadie. Yo me crié en este club desde los 12 años. Yo fui canterano en el Medellín, debuté en el Medellín, fui entrenador del Medellín por primera vez de divisiones menores, me fui y ahora regresé. Y estamos viviendo un montón de cosas que hace mucho tiempo no pasaban, desde la parte administrativa, lo que es don Raúl, Dani, las decisiones que han tomado para que el club siga creciendo. Ahorita lo que va a hacer Pilsen, que va a ser nuestra nueva sede, que le va a dar una dimensión diferente al club. La coherencia, aunque la gente pueda tener una opinión diferente, que lo respeto en cuanto a los entrenadores que ha traído, un David, ahorita el profe Arias, que son personas que van en una línea de un equipo propositivo, un equipo que quiere que el hincha se identifique con esa manera de jugar, con un equipo competitivo. La nómina que nosotros hemos construido ahorita con el profe y con todo el comité técnico, para mí una de las mejores nóminas del país. Sí, no, Con algo que nosotros hablamos mucho, dos mercados, Medellín lo ha hecho muy bien, o sea, porque hablando de eso, Sebas, me ponía a mirar hacia atrás, 2, 3 años atrás, 2020, y eran protestas contra los directivos, y ahora ver lo que estás diciendo, uno sí ve ese cambio notable, y uno sí se alegra por el equipo, porque de verdad se ve que le están metiendo la mano. Sin duda, yo creo que son un montón de decisiones que han ido de manera coherente, haciendo que el equipo cada vez se vea mucho mejor, que yo creo que el hincha de a poco, más allá de obviamente todo lo que le dolió perder una final con Pereira, después obviamente ahorita en los cuadrangulares no va a poder por ser campeones, no haber pasado en la ronda en la Copa Libertadores, que es un poquito lo que yo decía ahorita, que es un proceso que toma tiempo, pero que el equipo va derecho, si sigue con ese tipo de decisiones, a poder ser un equipo ganador, y no ganador en un torneo, sino ganador en el tiempo, que es lo que nosotros estamos intentando construir. Yo siempre digo que, ahorita de poquito me leí el libro del Cholo, que no lo había leído, no porque me identifique con su manera de jugar, pero sí porque cambió la idiosincrasia de un club. O sea, un club que era perdedor lo volvió un club ganador. Te digo, ahí hay un fondo que tiene que ver con mucho más que el juego. O sea, la idea de lo que él utilizó para llegar a pelear Champions, para ganar ligas, pues pasó a un segundo plano cuando transformó una cultura, conectó con los hinchas, el equipo se volvió absolutamente competitivo. Y yo creo que es lo que nosotros estamos buscando, que el Medellín no le vamos a prometer a la gente que vamos a quedar campeones todos los años, porque eso es imposible, pero sí que vamos a ser competitivos todos los años, que vamos a pelear las finales, que vamos a ir a las copas internacionales, y que eventualmente anhelamos poder traer estrellas y títulos, pero que ese trabajo detrás que se está construyendo ahorita con la sede, con la gente que trabaja en las oficinas, cada vez hay más calidad en las personas que trabajan, cada vez seleccionamos mejor la gente que entra al club a trabajar, las fuerzas básicas, nuestro equipo femenino, o sea, todo lo que es el club va desarrollando que el equipo vaya creando esa mística, esa cultura de transformación, de que nuestros hinchas algún día ya no piensen como que nosotros siempre hemos sufrido, siempre al último minuto, siempre entonces nos queda faltando 5 para el peso, porque cambiar eso es difícil. Lo que ustedes decían con Colombia, o sea, es algo muy parecido. ¿Y qué es eso? La sumatoria de acciones coherentes con los resultados que te van consiguiendo, que van llenando de seguridad, que van llenando de algo intangible, que es la competitividad que va llegando el club. Y a medida que nosotros seamos más competitivos, el jugador que llega al Medellín se siente más ganador, y la gente que trabaja en el club se siente más ganador, y el hincha se siente más ganador, y vamos transformando esa cultura para que eventualmente el equipo sea un equipo que siempre pelee los torneos. Ese tema también lo tocó David González en sus primeras ruedas de prensa, también lo tocaste vos, y también lo acabas de decir, que es cambiar esa sensación de que todo lo de Medellín es sufrido. Pero yo es tan complejo, porque es que uno ve Medellín con el partido tranquilo y pasan cosas, o sea, como que... No, lo que acabó de pasar en Copa contra Pasto, por ejemplo. También. Es que ese tipo de cosas, pero es... Sí, dale, continúa. Porque Pues yo no sé, tiene como... No sé si sea como algo que venga intrínseco con el club. Claro. Y es como, no se puede luchar contra eso. Y ustedes lo intentaron cambiar y no sé si, pues, cómo lo trabajaban para que eso dejara de pasar. Pues mira que eso que estás diciendo tiene que ver con la energía que se mueve alrededor de lo que pasa en la cancha, ¿verdad? Porque al final esos sucesos que nos han pasado en el pasado, pues los recreamos, y el miedo empieza, el hincha tiene miedo, el entrenador tiene miedo, el utilero tiene miedo, el jugador tiene miedo, porque... Que sabe que algo va a pasar. Claro que no, porque empezamos a traer, que vamos a recrear una situación de esas porque siempre hemos vivido. ¿Cómo se modifica eso? Con resultados al contrario, con buenos resultados, con competir, con pelear, que vaya llegando un momento donde eso va quedando en el pasado. Entonces,
Por eso te digo que las decisiones de lo de externo terminan siendo mucho más importantes que lo que pasa en la cancha, porque a medida que nosotros solidificamos lo externo, que el club se ve mejor porque tiene una sede, porque tiene una nómina competitiva, tiene un buen entrenador, las probabilidades de nosotros competir mejor van creciendo. Entonces, la probabilidad de modificar esos comportamientos, que al final no nos tenemos que sentir avergonzados porque ha sido la cultura de muchas cosas que hemos vivido, y a pesar de eso, si uno revisara, yo le digo mucho a don Raúl cuando hablo con él, porque el viejo es una persona muy bonita, con una manera de ver la vida que le enseña a uno mucho. Y si uno mirara la etapa de don Raúl en el Medellín, es muy ganadora. Don Raúl ha llegado a 10 finales. Como dueño del club. Ahora, si nosotros hubiéramos ganado 8 de esas finales, entonces no tendríamos 6 estrellas, sino ¿cuántas? 12, 13, 14 estrellas. Antes ya seríamos otro Medellín, ¿cierto? Pero desafortunadamente de esas 10 hemos perdido 6 o 7. Hemos ganado solamente 3. Pero mira que es el resultado de 2 juegos. O sea, de 2 partidos. Entonces, 2 partidos que no hemos podido plasmar un resultado nos han separado de que la historia del club ya haya cambiado mucho. Pero, ojo, que de ahí para atrás nosotros demoramos 45 años para ser campeones. Entonces, pasamos de esa etapa, luego pasamos a una etapa donde llegamos a 10 finales en un transcurso de 10, 12 años. Eso es mucho, es casi una final por año. Ahora sigue la etapa donde podemos poner eso en títulos. Y eso ha costado todo ese tiempo, pero vamos en esa dirección. Sí, no, y lastimosamente pues acá también miramos la Copa Colombia como algo insignificativo. Y pues la verdad que ser bicampeón de esa Copa es duro y lo ha hecho. Y hace parte de la competencia también, o sea, y ya otorga también un cupo internacional que es supremamente importante, pues además del tema de reconocimiento, para el tema de económico también es supremamente importante. Totalmente. Pero entonces, Sebas, básicamente, vos decís que Medellín tiene como ya un plan claro, trazado, y que se está siguiendo. Pues porque, obviamente, el tema de que terminó David, seguiste vos, y después siguió el profe Arias, pues a los directivos de Independiente Medellín también han tenido que ser reactivos en estos momentos, porque pues no obedeció eso como un plan, una línea clara que tenían trazada desde el momento 1, que dijeron, David va hasta tal día, después sigue el profe Botero y después sigue el profe Arias, sino que fue más un tema de reacción. Pero en esa reacción han tenido coherencia, que es lo que vos decís. O sea, se ha seguido como una línea clara de juego, una línea lo que le quieren apostar en el sentido humano, lo que quieren inspirarle a los jugadores. Mira, hay una cosa que estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que a todos nos representa mucho David, y yo creo que yo soy el más admirador, y me sentía muy identificado por lo que él es como entrenador. Y yo le decía mucho a la gente, David se fue más por un dolor del pasado que por un presente, porque a la gente no le pudimos explicar que perdimos una final con Pereira, porque la gente siempre va a pensar Medellín acá y Pereira acá. Pero si lo fuéramos a analizar a fondo, Pereira tenía una estructura bien montada, o sea, no era cualquier equipo, un equipo que eliminó rivales muy grandes y que llegó a la final con muchos méritos, y que ahorita lo revalidó en la Copa Libertadores. O sea, no, es un equipo que tenía un trabajo, y que al final yo le digo a la gente, lo perdimos más allá de si jugamos bien o mal. La final de acá, que para mí Medellín hace un gran partido, botamos un penalti. O sea, pasan cosas que al final uno no puede controlar, y lo terminamos perdiendo por penalti. Te digo, si los penaltis son a favor, entonces David tenía una espalda de cuánto tiempo, porque era campeón en su primer año. Entonces, llegar a una final terminó siendo más perjudicial por perderla que si que hubiéramos hecho un gran cuadrangular y si hubiera quedado David fuera de la final. Estoy seguro que la gente hubiera tenido una reacción diferente. Pero que entendí yo, y digamos que afuera lo miraba de otra manera, y ahora soy más empático con el directivo. Los directivos también perciben cosas que uno no en el día a día, desde el ambiente, el entorno, que empieza a ser muy nocivo a veces, y que no permite que uno siga construyendo. Yo creo que las decisiones las han tomado más en función de oxigenar, de que el equipo vuelva a conectar con esa hinchada, más que porque creyeran que tenía que irse la persona en ese momento. Y son decisiones que son muy difíciles. O sea, hay que estar en ese lugar para poder uno darse cuenta de por qué se toma una decisión. Yo creo que al final tenía ganas de que David fuera a entrar mucho tiempo, pero todo lo que se generó a partir de esa final, pues nos fue llevando a que el entorno se pusiera pesado, que la gente estuviera con una negatividad, y eso empieza a traer un montón de cosas que no son sanas para nadie, y muchas veces
muchas veces no, siempre el club va a estar por encima de los seres humanos, independiente de quién sea. Y yo creo que ellos lo hicieron pensando y con la convicción de que en ese momento era lo mejor para el club, que el equipo renovara, otra vez se oxigenara para lo que seguía, e intentaron seguir con una coherencia porque no íbamos a borrar todo lo bueno que hizo David. David hizo cosas extraordinarias, o sea, generó un equipo competitivo, fue a una final, los jugadores lo querían muchísimo, esa despedida de él fue muy emocionante, para nosotros fue muy duro también ver, porque estuvimos ahí presentes, y ese grupo de jugadores es la base de lo que está pasando hoy en día, que estamos entre los 3 primeros del torneo, y la gente se olvida de eso. O sea, yo creo que no es que el trabajo de David se haya perdido, todo lo contrario, él inició una era que es muy importante para el club y que se está desarrollando, y en ese desarrollo pues vamos en función de que el equipo vaya hacia donde les decía ahorita, de poder ser competitivo en el tiempo, y estoy seguro que David eventualmente va a poder regresar al club en otro momento y seguramente va a poder ser campeón y va a tener una gran actuación porque es una gran persona y un gran entrenador. Pero el club va dando los pasos y la vida a veces tampoco uno la tiene planeada de una manera, pero la vida te va poniendo cosas y vos tenés que tomar decisiones. Ahora, las decisiones que ha tomado me parece que han sido decisiones siempre honestas, coherentes y pensando en lo mejor para el Medellín, que eso era lo más difícil a veces años atrás, que a veces tomamos decisiones muy emocionales donde realmente pues podíamos modificar el rumbo muy drásticamente. Eso no ha pasado, o sea, hemos mantenido una línea y por eso creo que el equipo hoy en día compite como compite y estamos muy a gusto con el juego, con la nómina que tenemos, con el equipo que tenemos, y esperamos que el equipo en este semestre pueda pelear el torneo. Y eso que estás diciendo me da pie para preguntar, vos cómo viste ese momento, desde lo personal, porque sabemos que sos muy amigo de David González, compartiste mucho con él, con Mao, pero ¿cómo fue que te dijeran, vos vas a asumir el cargo de David González? ¿Cómo lo tomaste? Fue un momento muy difícil, un momento duro para todos, porque no lo esperábamos. Y pues entran como una conjunción de emociones porque se va un amigo, una persona que uno admira mucho y quiere mucho, pero al final yo era un trabajador del club, digamos, estaba cumpliendo también un sueño y era como un montón de emociones ahí encontradas. Pues obviamente hablé con David, él es una persona pues que tiene un nivel de conciencia alto y tenía como la capacidad de ponerse por encima de la emoción, porque obviamente él estaba muy triste por todo lo que habían construido ahí en el grupo. El grupo obviamente tenía una relación muy cercana con él, lo querían mucho y se lo habían ganado por todo lo que habían hecho, porque un cuerpo técnico muy valioso, que entrenaba muy bien, que había desarrollado cultura, que conectaba con lo que era un referente ídolo para todos los hinchas del Medellín. Y bueno, pues nos tocó asumir ese momento y fue un momento muy difícil. Simplemente lo que le dimos a los jugadores en ese momento era, nosotros no venimos a borrar nada, todo lo contrario, venimos a construir con base en todo eso que ustedes han creado con David, que ha sido muy bueno, y la persona que venga tiene que venir también con esa intención de no borrar todo lo que hemos venido haciendo, y que en función de eso, pues cada persona que llegue al Medellín vaya aportando por el mismo camino para que el Medellín llegue a donde nosotros queremos que llegue. Y yo creo que al final David, como hincha del equipo, también es capaz de ver que vamos en un proceso hacia allá, y él seguramente se siente feliz de que el equipo ahorita, si gana, porque él dio un pedacito muy grande de eso y lo hemos ido continuando, y eventualmente seguramente le va a tocar a él ser ya la persona encargada de poder como líder sacar el equipo campeón. Pero yo creo que vamos en ese proceso, y nosotros obviamente fueron 7 semanas de trabajo salvaje. O sea, yo nunca había habido en mi vida un nivel de demanda de trabajo como el que viví en ese momento. Afortunadamente tenía a Pacho y a Nico, que era mi cuerpo técnico, pues y obviamente el resto del staff, pero sobre todo ellos dos que casi que vivían conmigo, que sin ellos hubiera sido imposible, porque son 2 trabajadores extraordinarios y teníamos una responsabilidad que era demasiado grande. Yo le decía a la gente, yo cuando me paré la primera vez en el Atanasio, ahí en la raya, yo decía, tiene una magnitud que es abrumador. O sea, tú te das cuenta que estás al frente de uno de los clubes más importantes de una ciudad, de un departamento entero, y donde todo repercute demasiado. Pero lo vimos con un amor, con una pasión, el día a día, lo disfrutamos al máximo, sufrimos muchísimo, también nos alegramos. Me acuerdo, justo ayer puse el video del penalti de C3, yo creo que de los momentos más emocionantes que he tenido en mi vida, como la vida nos premió con esa jugada, después de haber intentado por todas las medias. Yo me acuerdo que un minuto antes
yo me le acerco a Pacho y le digo, Pacho, hicimos todo lo posible, o sea, ya esto se nos sale de las manos, el bueno anula un gol, nos sacan la pelota de la raya, o sea, parecía como una película eso, y al final, una jugada que nosotros ni siquiera habíamos visto como penal, al final él va a la revisa, después nos damos cuenta que había sido falta contra Ibargüen, y la tensión que teníamos en ese momento, que sabíamos que dependíamos de ese penalti para estar en los 8, no. Entonces, todo eso, o sea, son momentos que lleva uno en el alma y en el corazón, y que yo creo que más allá de los resultados que uno siempre, nosotros hubiéramos querido ser campeones, hubiéramos querido ser campeones de Copa Libertadores, pues la gente sabe que uno se entregó con el alma, y yo creo que eso la gente lo percibe, y sabe que lo hicimos con todo el amor, porque, o sea, no dejamos nada al azar, le entregamos todo lo mejor al club. Obviamente don Raúl, Dani y toda la parte administrativa nos agradecieron mucho, y nosotros entregamos el equipo con un informe al profe para que él tuviera todas las herramientas para seguir el proyecto. Yo creo que escogimos una persona idónea también, con mucha experiencia, con mucha sabiduría, con una perspectiva de lo que es el club y lo que queremos hacer, y la línea de lo que queremos hacer en el juego muy coherente. Y bueno, yo creo que eso de alguna manera se ha ido plasmando en la cancha partido a partido. Y bueno, estamos a la mitad de torneo, esperamos que ahorita a final de año estemos en una final, y la gente siga viendo que estamos trabajando para que el club sea mejor. No, yo te iba a preguntar cómo viste el primer partido, pues ya respondiste. Pues me imagino la emoción de, porque además lo cogiste vos al equipo faltando 2 fechas, con la responsabilidad de hacer esos puntos sí o sí para entrar a los 8. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue vivir ese primer momento en el cargo ya como Sí, fueron 3 fechas realmente. O sea, nosotros jugábamos, Atlas? cuando recibimos, creo que a los 2 días, el partido contra Once Caldas, que nos lo empatan en la última. Fue un empate, sí. Ahí pensábamos que ya la clasificación se nos había ido, y afortunadamente por los resultados nos damos cuenta que seguimos vivos, pero el equipo ese día hizo un montón de cosas muy buenas. Nosotros quedamos muy contentos porque el grupo muy golpeado, digamos que la manera de respaldarnos fue en la cancha. A nosotros era muy difícil, pues obviamente hacer un proceso de conexión con los jugadores en 2 días. Simplemente el mensaje fue: estamos juntos, unidos por unos objetivos, y el club está por encima de todos nosotros. Entendemos el dolor que se están viviendo por la salida de David, nosotros también nos duele, pero es el deber de ustedes y de nosotros de unirnos y como familia para poder lograr los objetivos. Y ahí hicimos un clic con los jugadores a partir de los objetivos, y nos fuimos por todo, y afortunadamente pues creo que con merecimiento pudimos estar en el cuadrangular. Ya obviamente pues el tema de los cuadrangulares habría que explicarlo de muchas maneras, porque siento que el equipo hizo partidos muy buenos donde mereció ganar. El de Millonarios acá. Sí, incluso Gamero lo dijo. Sí. A ver, un nivel en rueda de prensa también, como que, o sea, no me esperaba eso. Sí, creo que nosotros hicimos un cuadrangular donde el primer partido con Millos fue muy bueno, al final quedamos 2-2, luego vamos a Cali, minuto 35 del segundo tiempo vamos 0-0 y nos expulsan a Andrés, y terminamos perdiendo el partido en los últimos 10 minutos. Después de un partido extraordinario en Tunja, erramos goles, pucha, 7, 8 situaciones de gol claras, y en la última perdemos. Entonces ahí el cuadrangular se nos va, para mí, más porque el juego a veces, el juego a veces le gana a uno. O sea, a veces el fútbol, lo incontrolable, termina pagando factura, pero desde el juego yo creo que el equipo había merecido mucho más puntos de los que tuvo. Y teníamos además esa premura de la Copa Libertadores, teníamos que ir a ganar a Venezuela. Le habíamos ganado primero a Nacional de Uruguay, acá un partido muy difícil, teníamos que ir a ganar a Venezuela. Fuimos a ganar a Venezuela, y nos quedaba ese último partido en Brasil, que sabíamos que era un partido muy, muy difícil, y que teníamos bajas también importantes porque ya se nos había ido Cambindo, teníamos a Víctor lesionado. Bueno, teníamos unas bajas que también nos restringían desde lo que podíamos hacer, y ese montón de partidos juntos, fueron 12 partidos en 7 semanas, pues al final tú terminas gestionando lo que puedes, pero realmente intervenir el grupo en muchas cosas que creíamos o queríamos hacer era imposible. Pero bueno, yo creo que muchas cosas buenas nos quedaron ahí como aprendizaje del grupo. También esa base pues permanece ahí con un montón de experiencias vividas, y por eso yo creo también que los que trajimos acá, que fueron puntuales, muy buenos jugadores, llegaron a complementar, y hoy en día tenemos un equipo mucho más maduro y más competitivo. Y ese partido en Brasil, Sebas, ya que estamos en confianza aquí, ya llevo un buen rato de podcast, vos decís que vos hoy, si te tocara repetir ese partido, ¿cambiarías algo o te la jugarías por la misma apuesta de ir a atacar en Brasil? ¿Qué reflexiones te quedaron después de lo que pasó en ese partido contra Inter? Mira, nosotros hicimos muchas reflexiones. Una cosa que pronto la gente no sabía es que nosotros teníamos en la cabeza mía
o el cuerpo técnico estaba iniciar con 3 en la mitad, que yo creo que fue lo que permitió que Inter nos hiciera los goles como nos los hizo. O sea, por eso llegó el cambio casi a los 20 minutos. Pero era porque nosotros teníamos a Loaiza muy golpeado del partido, de esa patada en Bogotá que el juez no expulsa. Sí, claro, a Perlaza, que Perlaza lo metió. Exactamente. Hay una patada, entonces él quedó con un golpe impresionante ahí. Y eso digamos que nos predisponía un poquito a ponerlo de titular. Y aparte de eso, había una cosa también que era que a nosotros nos había costado mucho por todo lo que habían desarrollado con David, jugar sin 2-9. Eso es algo que yo no hacía. O sea, nunca me había visto con 2-9. Y que es uno de los aprendizajes que uno hace como entrenador. Cuando tú llegas en un empalme a un equipo, tú te das cuenta que hay cosas que no tienes tiempo de modificar y que el equipo ya lo tenía muy aceitado. Y yo ir en contra de eso sería, por mi ego, llevarme a un punto que no tenía sentido. El equipo nos mostró que con 2 delanteros era mucho más profundo y que generaba mucho más situaciones de gol. Entonces, también esas 2 situaciones, o sea, el tema de los 2-9 y el tema de Loaiza es lo que nos hace salir con 1-4-4-2. Pero por eso los 20 minutos cuando nos hacen el tercer gol, yo llamo a Pacho y le digo, Pacho, tenemos que meter a Loaiza allá, porque el equipo con ese hombre en la mitad de esa superioridad de 3-2 que ellos nos hacían, nos estaban haciendo mucho daño. Y obviamente pues la calidad individual, o sea, pasan muchas cosas. Si tú ves el primer gol de ellos, es un gol casi que de play, o sea, hacen 3, a un toque te juegan y te meten una pelota y el que define de borde era la mete al ángulo. Tú dices, realmente sí, hay responsabilidad nuestra siempre, porque uno como entrenador nunca puede evadir eso. Y yo creo que si hubiéramos empezado con 3, quizás hubiera sido diferente. Y esa fue la reflexión. O sea, asumimos el error como lo hago, digo aquí abiertamente, que son cosas que uno piensa en un lugar y después se da cuenta en los hechos que... Y hablar después del resultado. Claro, pues va, totalmente. pues también Pero mira que es otra cuando tú vas a mirar los goles, son 3 jugadas puntuales de ellos que tienen muchísima calidad. Ya hacen pum, 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 gol. Ya entra esto, todo en contacto. O sea, quedó como, creo que el tercer mejor gol de la primera fase o segundo mejor gol de la primera fase de la Libertadores. Y que ese partido Inter fue un Inter diferente, porque en la fase de grupos nunca había sido ese Inter. O sea, nunca había sido ese equipo. Pues en la primera fecha aquí no. No, exacto. equipo mucho más mermado, un equipo muy diferente. Además, el factor suerte que mencionabas, pues Azar le jugó a Medellín en contra porque hizo 10 puntos y no clasificó. Cuando en otros grupos con 10 puntos. Incluye con 8 puntos creo que fue. Sí, y después hay una por la que perdemos y hacen un centro y Luis Adriano hace el gol con el pecho en el 2-0. Pero también es una jugada que no es una jugada que ellos nos hayan elaborado y nos hayan metido allá. O sea, son 3 jugadas de pérdidas puntuales que lo habíamos hablado, porque ellos eran un equipo que sabíamos que cuando nosotros íbamos a jugar por dentro, ellos nos intentaban robar ahí y salir rápido. Lo habíamos hablado, había hablado con los centrales que no quebráramos, justo quebramos donde no teníamos que quebrar. Que al final no es culpa de los jugadores porque ellos en ese momento toman una decisión y termina pasando lo que pasa. Y el último gol también es un gol de mucha calidad. O sea, Luis Adriano engancha de afuera del área y la mete a un palo con el borde interno. Que es una jugada que si remate a la mano del arquero, nadie dice que es una jugada de gol. Pero un jugador de tanta calidad la convierte en una jugada de gol. Antes, yo te digo una cosa. Obviamente, queriendo estar en la siguiente fase, yo le valoré mucho al equipo después de los 20 minutos y perdiendo 3-0, el partido que hicimos después. Lo que pasa es que nadie se va a acordar de eso. Sí, obvio. Sí. Pero el equipo tuvo una respuesta después donde pudimos haber entrado en pánico y en Brasil te cojan en pánico, te meten 6-7 goles en un momentico. O sea, hay que vivir. Yo cuando estuve parado ahí, es una sensación diferente. O sea, es una multitud allá que tú sientes de acá. Hay un momento emocional del grupo aporreado por 3 goles. Y el grupo fue capaz de salir de ahí. Es más, y tú miras las estadísticas finales del partido y el equipo termina teniendo más posesión que Inter. Terminamos reparando el arco casi las mismas veces. Hacemos el 3-1 en el gol de Pons. Después tenemos un par de situaciones para hacer el 3-2 y no lo metimos. O sea, el partido después entra en un trámite mucho más. Obviamente, sí, 3-0, pues ellos seguramente tomaron menos riesgo. Hay un montón de cosas, de factores. Pero hubo una reacción emocional del equipo que yo le agradecí mucho a los jugadores. Porque yo siempre digo que desafortunadamente en esa profesión a ti te hacen 6-7 goles y tú quedas marcado de por vida. Sí, claro. Y pudo haber pasado, ¿entiendes? O pudo haber pasado porque son momentos emocionales. O sea, al final la diferencia entre un equipo y otro puede que no sea esa, pero en un momento emocional como ese sí puede ser. Porque el otro está lleno de confianza, se está metiendo a la siguiente fase y tú estás perdiendo la clasificación y te hicieron 3 goles en 20 minutos, pues te puedes caer emocionalmente y mentalmente. Y si tú no compites a un nivel alto, en ese momento te quedan 70 minutos por delante para jugar con un equipo brasilero allá. Entonces, yo creo que al final yo le agradecí mucho a los jugadores eso, el esfuerzo de emocionalmente volver a competir por el partido, independiente de que lo hayamos perdido. Y pues, dentro de todo, el equipo de una muy buena imagen después de esos 3 goles. Y bueno, la gente siempre mira pues, el vaso medio vacío, pero fuimos a Suramericana con 10 puntos.
y era un logro que también que queríamos conseguir. Ganamos 2 partidos detrás de la Libertadores, no era fácil, ganar el Nacional de Uruguay no es fácil, los uruguayos son muy complicados. En Venezuela la gente pensaba que era fácil, pero no era fácil. O sea, aparentemente uno cree que pero esos partidos son muy complejos, o sea, son partidos que tú tienes muchísima atención. Entonces, pero el aprendizaje, obviamente, lo que me preguntabas ahorita, si me preguntabas de aquí, yo hubiera modificado la estructura, hubiera salido con el 1-4-3-3 o 4-5-1 defendiendo para ese partido. Y ese es el aprendizaje que uno le queda también. Si algún día vuelvo a dirigir un partido en Brasil, quizás eso ya me va a quedar en la cabeza porque hay que estar ahí para uno entender ciertas cosas. ¿A Virgil le bastaba con un punto o no? Sí. Sí, con un punto, pero vaya pues a... Que lo hayan Brasil, total. O sea, ya para ir cerrando, yo quiero volverme a una parte del fútbol formativo y también al Medellín del 2003, que vos decías que ese equipo era unos gamines jugando fútbol. Y me parece que ya en el fútbol del 2023, 20 años después, se está perdiendo, creo yo, la gaminería. O sea, ya no sé si es porque el jugador dejó de jugar en la calle, como antes lo hacía, que uno veía a muchos pelados jugando en la calle. No sé si vos lo veas así, si se está perdiendo la gaminería o qué es lo que está pasando en el fútbol, que uno ya no está viendo tanto gambeteador, o al menos en el fútbol colombiano, pues. Es una buena pregunta. Mira, hay 2 cosas. La primera es, ese equipo del 2003, yo se lo dije a Dani hace un tiempo, y para nosotros debería de ser sobre todo la gente más contemporánea, porque los que son hinchas de más años tienen otros referentes, pero para nosotros los, entre comillas, jóvenes, aunque ya no soy tan joven, los millennials, el equipo más representativo que hemos tenido es de la Libertadores 2003. Yo por siempre digo que a la gente que me dice que la forma no importa, ni importa el ganar, que eso es mentira, porque he visto muchísima gente inconforme con un equipo campeón, pero con un equipo que no llena desde el juego y que le deja vacíos a la gente, porque al final el juego es un espectáculo también. O sea, el ganar tiene que ir también acompañado de una forma y una manera que conecte con la gente. Es que la gente es la razón de ser. Y yo creo que ese equipo tenía eso. Ese equipo es un equipo que fue adelantado a la época. O sea, el profe Luna tenía cosas, yo siempre lo he dicho, yo tuve 2 entrenadores que me marcaron la vida. El profe Juan Carlos Osorio, que para mí es el gran mentor de toda la nueva generación de entrenadores, porque lleva la profesión a un nivel diferente, hace que esta profesión se dignifique y tenga una magnitud distinta. Y el profe Luna, porque era una persona que veía cosas que iban a pasar en el futuro. O sea, el profe Luna jugaba con falso 9 sin entender que era falso 9. Él no sabía, pero se daba cuenta que pasaban cosas en el juego a partir de eso que desestabilizaban al rival. Era el primero que entrenaba en esos 40 metros que hablan tanto para los equipos en los bloques y estén compactos y que haya más facilidad para juntar pases. Jugaba con una estructura de 13 carrileros profundos, o sea, que no era algo habitual. O sea, era un 3-5 y como si fuera un 2, pero había un media punta. O sea, antes era como si fuera un 3-4-3, pero sin 9. No. O sea, porque era David Montoya, 3 Orimao, que eran 3 jugadores atacantes. Exactamente, entonces eso les generaba al rival que los centrales no tuvieran una referencia, entonces saltaban a lugares donde no tenían que saltar y que la profundidad la encontrábamos con carrileros, con Choto, con Chacón, con Calle, que teníamos un medio centro como Choro que a partir de esas secuencias era capaz de ponerte una pelota profunda a espalda de esos espacios que dejaban. Y fue un equipo que fue a Paraguay, que fue a Argentina, que fue a Brasil y en todos lados fue capaz de jugar de la misma manera. Por eso yo creo que es el gran referente de nosotros. Y tenía muchos líderes en el mismo equipo, que es algo que yo creo que tenemos que ir desarrollando más. Teníamos Choro, teníamos Mao, teníamos Tresoro, teníamos David Montoya, teníamos Amaranto, David González. O sea, tú miras Choto, tú miras un equipo que era lleno de jugadores gamines, pero líderes, jugadores que tenían una conexión con el club grande y que nos representaban en la forma. Y mira que este equipo no es campeón, pero es el equipo que más recordamos todos. El equipo es semifinalista de Libertadores y casi finalista. Me jugaba hermoso. Pero casi que Colombia se hizo hincha de ese equipo. Es un equipo que marcó una época. Por eso digo que esa forma importa tanto. Entonces, eso a mí me parece determinante. Y yo creo que ese equipo tendría que ser un referente para nosotros. Y lo que me pregunta respecto a los jugadores perreadores o gambeteadores, para mí hay 2 factores. Uno, menos fútbol callejero, porque ahorita el niño tiene celular, computador, etcétera, etcétera. Y 2, hay menos tiempo en el juego. Es un factor que la gente no ve. La gambeta necesita algo de tiempo para imaginártela y pensarla. Cuando esos jugadores hacían esas gambetas, recibían una pelota y generalmente tenían un 1 contra 1 muy marcado muchas veces en el juego. Tú ahora lo que intentas es que ese 1 contra 1 se dé eventualmente,
porque los equipos están mucho más juntos, mucho más preparados físicamente, entonces generalmente las superioridades numéricas son pocas, las tienes que generar y las igualdades numéricas se dan cuando tú las construyes, no se dan por naturaleza como antes, que digamos no había tanta información, entonces ese volante 10 tenía mucho más tiempo para pensar, el extremo tenía mucho más tiempo para pensar. Entonces también al no haber tiempo hay menos creatividad, hay un fútbol más simple porque ese uno contra uno se genera simplemente cuando el equipo puede llegar a esa situación o cuando hay algo de azar que le cae esa pelota con tiempo al extremo que va por ese uno contra uno. Yo, por ejemplo, a Miguel Monsalve le noté la diferencia. Él tiene unos cuantos videos todos virales de cuando competía en las categorías menores, que se iba arrastrando, gambeteando y gambeteando y llegó a profesional y nada. Claro. Entonces el tiempo es un factor determinante. Como hay menos espacio y hay menos tiempo, pues hay menos capacidad creativa. Incluso tú lo ves a nivel de Messi. O sea, Messi hoy en día es más gambeteador o más pasador. Yo sé que por la edad también. Sí. Pero tú ves que Messi es una transformación a ser un pasador porque cada vez el fútbol le fue quitando tiempo. Entonces, a medida que pasan los años, obviamente la velocidad también la fue perdiendo, que es un factor determinante. Pero tú ves un Neymar cada tanto, ahí te aparece el pelado Yamal, el del Barça, un Vinicius, pero tú no me cuentas muchos jugadores así. Hay pocos jugadores así. Entonces, también tiene que ver con una confusión de que el fútbol cambió, de que el tiempo es menos y que la habilidad se puede desarrollar menos porque todo el mundo tiene una conciencia de equipo diferente. Entonces ya el jugador no se juega el duelo uno contra uno como lo jugaba antes y la pérdida daba igual, porque entonces el entrenador le dice al jugador, si tú no estás en una ventaja clara, sigue circulando la pelota. También la manera de jugar ha condicionado, o sea, nosotros los entrenadores también hemos condicionado al jugador, porque es que intentamos jugar más de la probabilidad. Antes el jugador que jugaba adelante, por ejemplo nosotros, yo cuando jugué con Neider, nuestro objetivo en el juego era la pelota a Neider y Neider hacía lo que le daba la gana, literalmente. Que lo tenías que dar al pie. O sea, literalmente él tenía derecho a hacer cualquier cosa porque como su capacidad de influencia en el juego era tan alta, si de 20 pelotas que recibía, perdía 17, pero 3 eran pelotas de gol, pues para nosotros no nos importa nada 17. Pero hoy en día, donde todo el mundo ya tiene una responsabilidad también grande con el construir el juego, que nosotros le pedimos a los centrales que conduzcan y encuentren pases a la espalda de los que están presionando, los volantes centrales ya tienen otra calidad, ya todo el mundo tiene una responsabilidad diferente, por eso también exigimos a los de arriba que también marquen y presionen. Ya ese tiempo no está, y no es desde la semana y que él haga lo que le dé la gana, sino construya algo para el equipo. Y cuando usted está en una posición favorable, busque su uno contra uno, que es muy importante, pero no cuando usted quiera. ¿Entiendes? Entonces eso cambió y eso también restringe las posibilidades de que el perreador tenga más acciones donde intente ser desequilibrante. Ya, tú ves a Ibargüen y Ibargüen no es muy desequilibrante, pero Ibargüen no todas las jugadas intenta encarar, porque sabe que eventualmente va a perder. Antes podía hacerlo. Las 10 veces que quería encarar, la encaraba y perdía 8 y no pasaba nada, hoy no. Entonces es una conjunción de varias cosas. Y también físicamente los centrales están mejor formados. Totalmente, o sea, físicamente los equipos están mucho mejor preparados. Entonces ya, yo te digo, por ejemplo, un extremo, cualquiera que sea del mundo, si tú tienes que encarar a Walker, la piensas 2 veces, ¿no? El de Manchester City. Sí, pues Mbappé lo no. borró. Entonces ya los jugadores de 1.90 que tienen una velocidad y una potencia es como una de me lo saco una vez y a los 2 segundos está otra vez ahí. Total. Entonces también, o sea, el fútbol nos ha llevado a que esos jugadores aparezcan. Ahora, son determinantes porque en esos bloques bajos que le proponen a uno, si tú no tienes uno que se saque uno de encima, pues no generas caos, porque al final todo el mundo está emparejado. Entonces el que te quita uno de encima es el que genera el caos, porque el que lo estaba marcando ya no está. Entonces uno que tiene a otro tiene que salir por él. Entonces empieza la cadena, este suelto y el que cogió al otro suelto, hasta que llegamos a uno que realmente está libre. Ajá. Pero si no hay duelo, o sea, termina siendo también imposible el juego, pero el duelo lo proponemos allá en el último tercio de la cancha, donde necesitamos eso para poder hacer goles. Por eso a veces el Barça le queda faltando la profundidad, o esos equipos se controlan tanto, el City, al final el uno contra uno, si no está, el fútbol se vuelve muy plano, solo que ya pasa mucho menos que antes. Bueno, corre rápido el tiempo aquí, está muy buena la conversacioncita también. Para que vayamos cerrando este tema, hay una duda que yo he tenido y que quizás vos sos la persona indicada para resolverme, Sebas. Un entrenador joven, como vos, llega a un vestuario donde hay jugadores Andrés Cadavid, Andrés Ibargüen, Andrés Ricaurte, pues que sabemos que también es muy cercano pues a vos y no sé si aplica para este caso, Daniel Torres, o sea, son grandes referentes a los que no les llevas mucho en edad, a los que tampoco les llevas mucho en experiencia, porque hay gente que ha estado en el fútbol durante mucho tiempo.
¿cómo se hace ese encuentro de manera idónea entre un líder y ese tipo de jugador, siendo ese líder, llamémoslo novato en el cargo, pues como te pasaba a vos? Porque es que es muy fácil para, no estoy diciendo que esto haya sucedido, para Andrés Cadavid decir, ¿qué me va a venir a enseñar Botero a mí? O sea, ¿cómo se aborda esa situación de una manera idónea? ¿Cómo se aborda de una manera buena esa situación? Mira, es una pregunta buenísima y creo que es el aprendizaje más grande de todos. Lo primero es que no hay una fórmula y que es muy posible que los primeros encuentros sean desde una perspectiva, yo jugador estoy aquí, tú estás por debajo de mí. O sea, eso es algo que es natural en los seres humanos a todos los niveles. Yo siempre digo a la gente que la gente cree que el fútbol y la vida se parecen mucho. Cuando tú eres, no sé, periodista de Múnera o, no sé, estás en cualquier cadena, Caracol, Win, y viene un pelado de sexto semestre de la universidad y te dice algo, tu computador mental te pone en un estatus por encima de él, aunque tú no lo quieras hacer. Y eso no está mal, somos los seres humanos en esencia. Ahora, está en ti, en tu reflexión, en tu conciencia, decir, es una persona igualita a mí, yo lo puedo tratar como un par porque yo no soy más que nadie ni menos que nadie, y podemos generar una conversación y crear un conocimiento mutuo, donde quizás yo tenga una de herramientas y él tiene otras, y yo soy en un estatus, en este momento él está en otro más, eso no me hace más que el otro. Pero para poder ponerte en ese lugar, en ese plano, tú tienes que tener una conciencia distinta. Si tú te pones desde el computador inmediato, siempre vas a estar desde el estatus. Y eso es lo que pasa generalmente con el jugador. O sea, no todos, pero muchos, y sobre todo en los primeros entrenamientos, y yo no esperaba que me miraran diferente. O sea, yo sabía que la mirada era, tú eres un entrenador joven y yo soy ese jugador, y tus decisiones las apruebo en función de lo que yo creo que es. Pero el secreto es que yo no me enganché con eso. O sea, yo no creo un personaje para entonces que ellos conectaran conmigo y dijeran, no, lo único que uno puede hacer es ser uno mismo, ser coherente, ser honesto, y que el tiempo y las sesiones y el día a día te vayan generando la credibilidad con ellos. No es otra cosa diferente, porque yo no podría llegar de un día para otro a decir esto y entonces ya tú me crees o no me crees. No, es el día a día, es el conocer al ser humano, es realmente empezar a dar cuenta que este man nos puede ayudar a ganar, que este man tiene un fondo y unas bases y una ética y una honestidad y una disciplina que permite que ese, digamos, conocimiento o ese título que me dan de entrenador, que entre comillas soy el que toma las decisiones, pues realmente pueda tener una ascendencia. Ahora, nunca, hasta que no sea un entrenador que tenga muchos partidos, voy a poder llegar el primer día como llega el propio Alfredo y los jugadores me van a mirar igual que Alfredo. Es imposible. Y vos decís que también te jugaría en contra llegar y sentar de inmediato al referente. O sea, pues, no sé, decirle al referente como que hoy no vas titular. Es que todo puede jugar en contra, porque es que al final, o sea, somos seres humanos y la objetividad en ese tipo de decisiones no existe. O sea, en el fútbol todo es muy subjetivo, sobre todo para el entorno. Yo creo que cuando tú hablas con una persona que sabe del juego y que es entrenador, te podría explicar de una manera más objetiva, para unas bases más sólidas del por qué algo. Yo creo que lo que al final el jugador puede percibir, no sé si inicialmente o después, es que uno toma decisiones para acertar y para hacer lo mejor para el equipo. Y cuando uno como líder, eso me lo decía mi papá hace muchos años, que ha sido gerente de empresas y trabajó mucho tiempo como líder, es lo primero que uno tiene que querer en la vida como líder es acertar. Y acertar es pensar en lo mejor para el grupo, independiente si esa decisión puede estar en contra mía o me puede llevar a que ese jugador piense esto de mí o que el grupo... Porque si yo pienso de esa manera, nunca voy a poder lograr conectar con el todo, que es lo más importante. Pero siempre una decisión, por eso yo decía que la diferencia quizás entre el fútbol formativo y el fútbol profesional es que la repercusión de lo que uno hace es demasiado grande. Sí. Entonces el jugador siempre puede tomar una digamos, una posición desde, me parece injusto, igual yo siempre que tomé las decisiones hablé con los jugadores y le expliqué el por qué él tomaba la decisión. Ya después si la compartía conmigo no, pues era porque no dependía de mí, pero siempre lo expliqué. O sea, yo no tenía, y siempre lo miré a los ojos, o sea, como yo siempre quise que mis entrenadores fueran, o sea, mis argumentos son esto y esto y esto, y creo que no vas a jugar por esto y esto. Ahora, el jugar muchas veces, y me pasó varias veces, me digo, no estoy de acuerdo, me parece que esto es injusto, no estoy de acuerdo con esta decisión, y yo respetaba siempre su lugar, y respeto su emoción. O sea, a mí no me molesta que el jugador se ponga bravo. Yo creo que las emociones en el ser humano son naturales, y
cada quien tiene derecho a sentir la emoción que quiera sentir. Ahora, lo que tú haces con tu emoción no me corresponde a mí gestionarlo. Entonces simplemente a mí me corresponde tomar la decisión que creo que es la coherente para el equipo. Y ya después, obviamente el grupo va viendo que uno tiene una línea de comportamiento que va en función de intentar acertar. Y creo que eso es lo que va generando que el grupo pueda creer o no. Pero esas reacciones van a estar siempre y van a seguir pasando. Incluso yo creo que a Ancelotti le pasa, yo creo que a Guardiola le pasa. ¿Qué pasa? Que como ellos son entrenadores que pueden de alguna manera ponerse del otro lado porque entonces generalmente están por encima del jugador, pues la aceptación del jugador también viene de la perspectiva. O sea, como me lo dice Guardiola, antes lo acepto más fácil que si me lo dice X ¿me entiendes? Entonces, pero eso es algo que uno tiene que aceptar y que yo siempre le digo a la gente, cuando tú no fuiste un gran referente como jugador, independiente si jugaste bien o mal, poquito o mucho, o si no jugaste, vas a tener que entender que en ciertas jerarquías tú vas a tener una posición de alguna manera de inferioridad y que lo vas a poder modificar solamente a través del tiempo, de tu comportamiento y de tu coherencia y de tu conocimiento, porque no lo vas a cambiar porque eres el entrenador. Sí, totalmente. Para allí te tirar una pullita ahorita vos con lo de que la forma sí importa. ¿La recibiste? Sí, pero yo siempre he dicho, hay que ganar, se juega para ganar. Sí, Que las formas pueden influir, pueden importar, pero para mí hay que ganar. muy bien. Un espacio muy bacano. O sea, de verdad, muy, muy bacano conversar con vos, parce. Y así, pues como cuando me juntan unos amigos a hablar de fútbol, así creo que lo sentimos nosotros también hoy. Ya sabe toda la gente que nos está viendo, lo ve por YouTube de Radio Múnera y también puede seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí les vamos a estar poniendo capsulitas también de este podcast. Nos buscan todas como Radio Múnera. Muchísimas gracias, Seba. Espero que lo hayas disfrutado. No, muchísimas gracias. Siempre para mí un placer compartir y hablar y aprender. Yo creo que uno de acá siempre les lleva reflexiones y a mí me gusta siempre que la gente, cuando habla de fútbol, hable desde lo que realmente siente. Yo creo que a veces tenemos muchas ganas de agradar con lo que decimos y pocas veces somos reales. Entonces, para mí, encontrar gente genuina que me pregunta lo que me tiene que preguntar o lo que me quiere preguntar siempre es valioso. O sea, y creo que tiene que ser la consigna de ustedes como periodistas y como parte fundamental de lo que es el gremio. Si van a seguir en esto vinculados al fútbol y al juego, es atreverse a dar opiniones, a preguntar las cosas que sienten que deben preguntar, siempre con respeto. Y atreverse también ustedes a indagar un poquito más a la hora de dar apreciaciones, a interesarse por el juego, a aprender un poquito más de por qué pasan las cosas, porque esas opiniones de ustedes tienen una repercusión tan grande que entre más conocimiento, más capacidad de análisis, más entendimiento de juego tengan, pues más información buena le pueden dar a la gente. Entonces esa es la invitación también. Claro, parce, y además que así también hacemos crecer al fútbol colombiano. O sea, si nos educamos todos, desde la prensa hasta los hinchas, todos, Ganamos todos. ganamos todos. Muy bien, recuerden suscribirse entonces a nuestro canal de YouTube. Recuerden que estuvimos aquí en Gema Café, en el Hotel Blue Suites, para que vengan y lo visiten. Muy brutal todo aquí, los juguitos deliciosos, recomendadísimo para que vengan. Estamos ahí pendientes entonces y nos vemos en un próximo capítulo.